Bueno, pues son algo más de 22 millones de euros los que manejó en las cuentas abiertas en Suiza Luis Bárcenas, el que fue gerente, luego tesorero del PP, hasta su implicación en el asunto de Gürtel. 3 años y medio después de que la policía y los jueces, aquellos que conspiraban y creaban pruebas falsas, ¿se acuerdan? Bien, pidieron información a Suiza, por fin el país ha contestado y ha originado una tormenta enorme en España. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca, muy buenas tardes. Hola. Van a explicarnos cuál ha sido el error de Luis Bárcenas y los entresijos de esas cuentas suyas y de otros españoles más o menos ilustres en Suiza. Hoy volvemos a hablar de un personaje que se ha convertido en un clásico del territorio negro, Luis Bárcenas. Recuerden que según sus declaraciones a Hacienda él ganaba unos 200.000 euros al año y en cambio ha acumulado hasta 22 millones de euros en Suiza, ¿no? Total, que no nos salen las cuentas. Vamos a repasar un poco la historia de este hombre. No, nos salen las cuentas más si tenemos en cuenta que su mujer, la que los empleados del Banco Suizo decían que era una señora encantadora y elegante, Rosalía Iglesias, no tiene ingresos conocidos, no trabaja, es oficialmente una ama de casa, ¿no? Esa cifra y esos datos, los algo más de 22 millones de euros ocultos en cuentas suizas, llegan 3 años y medio después, como decías, de que la policía y el juez español preguntaran a las autoridades de ese país, ¿no? Bien, recordemos cómo y por qué se empieza a investigar al tesorero del Partido Popular. Pues recordemos que un exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, denuncia ante la UDEF, ante la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía... La que no sabía lo que era Pujol, ¿no? Ante la UDEF. Sí, eso es, justamente. Denuncia, una trama de corrupción y de sobornos que en principio parece limitarse al Partido Popular en Madrid solo. Hay un tipo que se llama Francisco Correa que afirma... Dice que se está haciendo de oro organizando actos y campañas del partido y a cambio lo que hace es pagar sobornos y comisiones a algunos dirigentes del partido. Peñas aporta algunas grabaciones que él mismo realiza al propio Correa, en las que éste presume, por ejemplo, de haber llevado 1.000 millones de pesetas, es decir, 6 millones de euros, al señor Bárcenas como comisión por haber conseguido para su trama adjudicaciones de obras en la etapa en la que Francisco Álvarez Cascos era el ministro de Fomento. Bueno, pues así arranca la operación Gürtel y poco a poco se van consiguiendo pruebas que demuestran que esa trama tiene un enorme calado, ¿no? Sí, la policía detiene pronto al contable de la trama, José Luis Izquierdo. Cuando están registrando sus oficinas en la calle Serrano, Izquierdo cierra férreamente su puño derecho ante los agentes, que tienen que tirarle al suelo para poder abrirle la mano. Y cuando se abre la mano se ve un lápiz electrónico, se ve un pendrive, en el que luego, al abrirlo en el ordenador, consta un listado de pagos de supuestos sobornos a un montón de personajes, entre otros un tal LB, L. Barc, Luis B. y Luis el Cabrón, por un valor de 1,3 millones de euros. Y muy pronto empieza también a hablarse de las cuentas corrientes en Suiza. Esto no es de ayer, esto lleva muchos años ya. Eso es. La policía localiza pronto a una figura clave, al gestor de fondos, al hombre que trata con los bancos suizos, que es el que mueve el dinero de los corruptos. Se llama Arturo Giancarlo Fasana y le hacen pasar por el aeropuerto de Barajas con una trampa, teniendo una trampa, y le detienen. Le toman declaración y él da los datos de la cuenta de Francisco Correa y de su lugarteniente, de Pablo Crespo, el exdirigente del Partido Popular de Galicia. Allí se encuentran en Suiza y se inmovilizan 21 millones de euros. Pero Fasana, que ha llevado dinero de los Albertos y de las hermanas Koplovich, además de otros muchos españoles, en total él presume de haber movido unos 15.000 millones de euros, dice que él no sabe absolutamente nada de un tal Bárcenas. Bueno, porque vamos al tema Bárcenas, pero luego otro día ya me contaréis esto de que aquí contemos con total normalidad. Siempre los Koplovich, los Albertos. Bien. Me quedo también con lo de la trampa. ¿Cómo se le puede tender una trampa a este broker, a este gestor de fondos que llevaba la pasta de toda la gente rica? Vamos a ver, ¿cómo? Fasana venía cada 2 meses a España, casi siempre iba al aeropuerto Marizo, al de Barcelona, para mimar, para tratar en persona a sus clientes más VIP, ¿no? Ya. Alguien se hizo pasar por un inversor con ansia por llevar mucho dinero a Suiza y dijo venir recomendado por uno de estos clientes, ¿no?, que hemos hablado. Fasana se resiste en principio, pero acepta quedar con ellos en el aeropuerto de Barajas antes de coger el avión de vuelta a Suiza, ¿no? Y allí, como el hombre no quiso colaborar, el falso inversor, que era un policía, lo detienen con un truquillo que creemos que hoy puede contarse ya. ¿De qué lo acusaron? Porque no se puede detener así como así. No había pruebas contra él, por tanto, ¿cómo lo detuvieron? Bueno, pues los policías lo que dijeron es que le estaban investigando por delito fiscal y alegaron riesgo de fuga. Fue una argucia, un regate, un atajo, porque Fasana no se fugaba, sino que estaba volviendo a su casa realmente. Pero por desgracia hay que ser muy imaginativos para luchar contra la delincuencia económica y sobre todo contra la delincuencia económica y la política. Y cuando van juntas ya ni te cuento. Bueno, pero Fasana no llevaba los dineros de Bárcenas en aquel momento. No. Y además
Cuando le preguntan, él dice que LB, ni Luis el Cabrón, no es Bárcenas. Pero la policía, en cambio, estaba convencida de que sí era él. ¿Cómo consigue seguir investigando la policía? ¿Con qué hilos? Pues entre enormes presiones políticas, recordemos las acusaciones que has hablado antes, pero haciendo su trabajo simplemente. Los policías recuperan, por ejemplo, una denuncia que hay abierta en la agencia tributaria, en Hacienda, que apunta a una extraña maniobra que Luis Bárcenas llevó a cabo en el año 2003 con unos misteriosos cuadros y un crédito de un banco. Bueno, aquí lo contamos todo, lo contasteis vosotros, en Un territorio negro en el 2010. Anda que no ha llovido. Bárcenas recibió un pago de Correa por 330.000 euros, presuntamente, y entonces luego pidió un crédito por esa misma cantidad al Banco Popular para comprar un cuadro. Un mes después devolvió el crédito. Creo que es de libro, ¿no? Como proceso de blanqueo de dinero, ¿esto? Es un viejísimo pero eficacísimo a la vez método de blanqueo. Le llaman el de los créditos duplicados. Bárcenas tenía 330.000 euros en dinero negro, el que le había pagado Correa, supuestamente. Bueno, lo que hace es conseguir esa misma cantidad de dinero de un banco español y la lleva a Suiza, donde naturalmente la admiten sin problemas porque procede de un banco español. Luego vuelve a España y cancela el crédito. Tiene que pagar de multa algo más de 2.000 euros, pero ha dejado limpitos 330.000 euros. Que él devuelve al banco, claro. Claro, para evitar sospechas, lo que cuenta es que va a comprar un cuadro. Lo que pasa es que al juez no le sabe ni siquiera decir el nombre del cuadro. Eso podría ser, desde luego, un delito fiscal, pero decís que muchos ricos españoles siguen llevando dinero a Suiza, porque Suiza, atención, no contesta, no responde a ninguna comisión rogatoria si solamente se habla de un delito fiscal. Eso es, Suiza sigue sin colaborar en casos de delito fiscal, ¿no? Delitos contra Hacienda. Por ejemplo, si un tenista o un empresario español llevara dinero allí que ha ganado trabajando honradamente, los suizos creen que no hay que colaborar con el resto de países, ¿no? Irían contra su secreto bancario. Solo dan información, y esto ocurre desde los atentados de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se puso serio a partir de 2001, cuando se investigan otros delitos. Es decir, si se trata de dinero procedente del terrorismo, por ejemplo, no olvidemos que ETA tuvo fondos de inversión en Liechtenstein, del tráfico de drogas o de la corrupción política y económica. Por lo tanto, pese a esas sospechas sobre Bárcenas, que se añaden también a que su esposa ama de casa tuviera 1 millón de euros en una cuenta en Caja Madrid, o que comprasen a tocateja, creo, un chalet en Bacaira Beret valorado en otro millón, ¿no? Con eso no bastaba, digamos. Hacía falta más, porque por delito fiscal los suizos no se mueven. Claro, efectivamente. Por eso hubo una tremenda batalla legal en la que el abogado de Luis Bárcenas, Miguel Bajo, aceptaba asumir el delito fiscal, pero rechazaba el delito de blanqueo de capitales. Claro. Además, Suiza no contesta a peticiones, genéricas o sencillas de un juez español. No vale, por ejemplo, enviar una comisión rogatoria a Suiza diciendo, a ver, explíquenme, díganme, concrétenme si don Luis Bárcenas tiene alguna cuenta en Suiza. Lo que hay que hacer es identificar a la persona, los supuestos delitos, el banco donde tiene el dinero y, si es posible, hasta en qué cuenta lo maneja y a nombre de qué sociedad. Es decir, hay que ir con datos muy concretos, no vale una petición genérica. ¿Y cómo lo hizo la policía española? Porque habéis hablado antes de imaginación. Estamos hablando de la lucha de un grupo de policías y de jueces frente a un poderoso entramado internacional, poderosísimo, diría yo. Pues al filo, con imaginación otra vez, con contactos, con alcantarillas, desde luego no por la vía oficial, y porque don Luis Bárcenas, suponemos que nervioso por las investigaciones, estamos hablando ya de 2009, del caso Gürtel abiertas en España, cometió un error que le situó en el punto de mira definitivamente y ante el que los suizos no pudieron seguir lavándose las manos. ¿Y cuál fue ese error del que se estará arrepintiendo toda la vida el señor Bárcenas? Y también más personajes, claro. Pues no tuvo otra ocurrencia que pedir a su banco suizo, el Dresdner Bank, una tarjeta Visa. Y pidió que tuviera un límite de crédito de gastos mensuales de 25.000 euros. ¿Mensuales? 25.000. Eso ¡Qué es. barbaridad! Cuando los agentes de la UDEF tuvieron esa información en sus manos, ya tenían la cuenta y ya tenían el banco. Así que en el año 2009 fue el momento en el que decidieron mandar esa comisión rogatoria a Suiza, ya con esos datos tan concretos que había hecho posible Bárcenas porque había pedido esa tarjeta. Y esa es la comisión a la que los suizos han tenido que responder ahora. 3 años y medio después. Tampoco es que corran, pero más vale tarde, como dice el clásico. Ahora el abogado de Bárcenas dice que su cliente ha aprovechado la amnistía fiscal para legalizar 10 de los millones de euros que tenía en Suiza. Sí, porque el dinero ha volado, los 22. Allí no hay nada. A su nombre, obviamente, Bárcenas no ha podido hacerlo con su nombre, porque la ley que preveía la amnistía fiscal prohíbe a todo aquel que esté inmerso en un procedimiento legal o administrativo por supuestos delitos, ¿no? Lo puede haber hecho con sociedades, a través de sociedades o de testaferros, pero tiene sentido
que lo haya hecho, igual que el hecho de que moviera gran parte de ese dinero después del estallido del caso Gürtel en 2009, ¿no? Se han descubierto, por ejemplo, que de esos 22 millones hay más de 4 millones en una cuenta en Estados Unidos. Sí, hay un dato importante e indignante a la vez sobre el tema de la banca suiza. Cuando Suiza recibe una comisión rogatoria sobre, por ejemplo, Bárcenas, antes de contestar al juez que envía esa requisitoria, que envía esa petición, el banco avisa a su cliente. Es decir, Bárcenas ya sabía, antes que la policía y que el juez español, que Suiza iba a cantar sobre sus millones y sus cuentas, con lo cual tuvo tiempo de sobra para mover ese dinero, para dar órdenes para que se moviese, y es muy posible que haya traído parte de ese dinero a España aprovechando esa amnistía polémica y dictada por su propio partido, desde luego. O sea que Suiza, además de no colaborar en asuntos de evasión de impuestos, porque consideran que no va con ellos, previamente avisa a sus clientes millonarios cuando sus países, la justicia de los países, les está investigando. Qué bonito. No me extraña que muchos sigan yendo allí. Es estupendo. Claro, es un negocio muy grande. Hombre. Además, ¿eh? Hay que pensar que muchos ricos españoles sacaron dinero a Suiza en los años 80, casi siempre por carretera, a veces en avión. Pero es que la estructura bancaria suiza es la mejor para seguir llevando dinero, porque en los últimos años se ha perfeccionado incluso, ¿eh? Por ejemplo, y aunque Bárcenas sí que iba a Suiza a veces, ya no hace falta ir allí personalmente para vigilar las inversiones ni para dar órdenes. Los clientes VIPs, como podía ser Bárcenas, reciben en Madrid y en Barcelona preferentemente la visita de los grandes gestores suizos, en su caso, en el caso de Bárcenas, un tal Eric, con el que se citó varias veces en discretos hoteles de Madrid, ¿no? Además, ya hay todo un circuito establecido a lo largo de estos años, una industria mucho más profesional, grandes gestores, asesores, despachos de abogados en España, algunos bancos con sucursales en paraísos fiscales, hasta pasadores, que son los tipos que se arriesgan a llevar en persona el dinero por tierra a un paraíso fiscal y cobran una comisión. Por eso ha acabado en Suiza en distintos momentos dinero no solamente de Bárcenas, también de algún miembro de la familia Pujol, seguramente de Iñaki Urdangarín, de la familia Botín, de Juan Antonio Roca, ¿no? El capo de Marbella, creo. Sí, en el caso de Urdangarín, por ejemplo, todo indica que el duque de Palma no quiso que su nombre figurara en las cuentas suizas y recurrió a los servicios de un testaferro profesional, un tal Robert Cox, que es un tipo que tiene a su nombre hasta 50 sociedades de personas de todo el mundo y cobra un porcentaje por cada una de esas identidades. Es otra figura de ese circuito que está muy bien engrasado. En cuanto a la familia Botín, lo que hizo fue regularizar su situación después de que un antiguo trabajador del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, facilitar al gobierno francés, y el francés se lo facilitó al español, un listado de clientes entre los que estaban ellos, ¿no? Los Botín aseguraron en su día que la cuenta se había abierto por un abuelo durante la Guerra Civil, en el año 36, pagaron una multa de unos 200 millones y se cerró esa investigación. Entramos ahora en un fenómeno relativamente reciente, que es el de los delatores. Atención, son empleados de bancos suizos o bancos de Liechtenstein, que es otro paraíso fiscal, que venden a servicios secretos listados de esos clientes y de sus cuentas secretas, ¿no? Así es, eso es. Ha ocurrido ya con 2 ex empleados. Uno fue Heinrich Klieber, gestor del LGT Group. Klieber vendió un listado de fundaciones o sociedades ocultas al servicio secreto alemán, que luego se lo cedió, se lo regaló a otros países, ¿no? La lista de los 67 españoles que tenían dinero allí y que ya contamos en un territorio negro del 2008. El 2008 sí, lo contamos aquí. Sí. Bueno, pues dejaron de pagar a esos españoles unos 15.000 millones de pesetas a Hacienda entre el año 2002 y 2006. Y da un buen perfil, un perfecto perfil del evasor español, la gente que estaba allí en Liechtenstein. Hombre, 15.000 millones de pesetas son los recortes juntos de un montón de cosas, ¿eh? De sanidad, de educación. Bueno, recuerdo que allí estaba, por ejemplo, desde el padre de Artur Mas, que lo contamos aquí además, entonces. ¿Hasta Alejandro Sanz? Sí, los dos regularizaron y pagaron su multa. Esos eran los famosos, ¿no? Pero el perfil en Suiza no hay solo famosos, ¿eh? Hay muchos profesionales españoles. Había, por ejemplo, en esa lista un arquitecto catalán, empresarios de papelería asturianos, empresarios turísticos de Canarias, de la siderurgia vizcaína, personas que tienen parkings y garajes en Madrid y hasta fundadores de empresas periodísticas como 10 Minutos y Segunda Mano, ¿no? Y luego hay otro delator, el otro empleado de banca arrepentido. Sí, más famoso, Hervé Falciani. Está en algún lugar de España protegido por los servicios de información españoles, precisamente. Falciani, un ingeniero informático, trabajó en el banco más importante de Suiza, seguramente, el HSBC, y se llevó un disco duro con la lista de 130.000 clientes de todo el mundo, también españoles. Huyó primero de Suiza, después huyó de Francia y llegó a Barcelona, donde casualmente fue detenido en julio pasado durante una supuesta inspección rutinaria de un barco y acabó encarcelado. En la lista Falciani, donde están, por ejemplo, el modisto Valentino o la mujer de Flavio Briatore, hay 659 españoles. 659, bien. Poco antes de Navidad se rechazó enviar a Falciani a Suiza, que lo quería meter en prisión, lo reclama por robo. Falciani fue liberado y ahora, dicen, colabora con la policía española en distintas investigaciones, entre ellas
las pesquisas sobre las cuentas suizas de algunos hijos de Jordi Pujol, ¿no? Por ejemplo, se está investigando que nosotros sepamos si uno de esos hijos, Jordi, tuvo cuenta con Falciani en el HSBC. Pero aquí no hay comisiones rogatorias todavía, y sí una enorme confusión y algunas irregularidades, ¿no? Sí, hasta ahora no, y es una pregunta complicada, ¿eh? ¿Sí? Hemos apuntado que la policía a veces tiene que ser pues muy imaginativa, que coger atajos para conseguir los datos imprescindibles con los que acudir a Suiza a preguntar. En esa fase creemos que se encuentra esa investigación sobre los Pujol, ¿no? Ya. Hay indicios de enriquecimiento, desde luego, de los hijos del señor Pujol, y uno de ellos, Josep Pujol, ha reconocido que sí, que efectivamente, que tenía dinero en Suiza. La cosa está todavía en esa fontanería, ¿no? En esas alcantarillas. Lo que pasa es que los fontaneros son francamente buenos. Pero aún falta mucho, porque claro, Sí. si no hay ni comisión rogatoria pedida, pues fíjense. Bueno, ya veremos cómo termina todo esto. Una duda, vamos a ver. Si en España la gente que tiene muchísimo dinero, ya hemos contado aquí varias veces, que solamente pagan un 1% de impuestos, porque tienen lo de las SICAPs, ¿por qué siguen yéndose a Suiza con el dinero? Es que Bueno, no lo entiendo. La SICAP, las sociedades de inversión que legalizó el gobierno de Felipe González en los 80 para que la gente las familias, sobre todo con grandes patrimonios, invirtieran aquí y no se llevaran el dinero fuera, ¿no? Exacto. Pagan solo el 1% de los beneficios que tienen al año, pero tienen inconvenientes, ¿no? Hay que hacer papeleo, hay que tener 100 socios, hay que tener depositados un mínimo de 2 millones casi y medio de euros. Aunque hay despachos de abogados, también hay que decirlo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en muchos sitios, que te colocan enseguida 98, 99 voluntarios, personas dispuestas a figurar en tu sociedad, ¿no? Por eso en España hay casi 3.400 SICAPs. 3.400 SICAPs, o sea, que echa la ley, echa la trampa. Dicen que 100 personas, pero de las 100 hay una rica y 99 que hacen bulto. Eso es, Bien. eso es. Bueno, tienen esa SICAP que sepamos, Alicia Koplovich, Rosalía Mera, que es la exmujer del dueño de Zara, el propio dueño de Zara, Amancio Ortega, la familia Abelló, la familia del Pino. Insisto, bueno, esta gente está aquí. ¿Por qué algunos siguen yendo a Suiza? ¿Qué más hay? Bueno, SICAP también tiene alguna presentadora de televisión, ¿eh? Algún empresario de prensa también. Esto no me lo podéis decir sin soltar el nombre, sois unos tremendos. No, otro día que no hay tiempo ya. Eso, bueno, Ya. ahí es verdad Ay. que algunos se siguen yendo, porque además de algunos engorros legales de la SICAP, el motivo de irse a Suiza ya no es no pagar impuestos, ¿no? Las sociedades pagan allí sus impuestos, tributan, ¿vale? Sí. Por tener el dinero allí, y es posible que el señor Bárcenas pagara allí impuestos de esas sociedades que tenía, ¿no? El objetivo para llevar el dinero a Suiza es ocultarlo a las autoridades o a la justicia españolas. Las SICAP, al fin y al cabo, son públicas y Hacienda las conoce y se supone que las vigila, ¿no? Ya. Imaginemos que Bárcenas hubiese montado una SICAP con 22 millones de euros de capital. La pregunta saldría inmediatamente, ¿no? Hombre. ¿De dónde salió ese dinero? Hombre, claro. Y vamos a hablar con los sobresueldos, ¿no? Que Bárcenas está dejando correr que pagaba a altos cargos del PP. ¿Esos sobresueldos serían legales? Serían legales solamente si quien recibe esos sobres, ese dinero, lo declara luego a Hacienda y se paga por ello los correspondientes impuestos, ¿no? En cuanto a de hecho, Bárcenas cobraba un sobresueldo, creo que eran de 6.000 euros mensuales en el PP. En cuanto a esa filtración, suena más que amenaza a voladura controlada, ¿no? Y nos explicamos. La principal enemiga de Bárcenas en el PP fue la señora Cospedal, que es la actual secretaria general, y que defendió ante Rajoy siempre que cesara Bárcenas desde el principio. Algunos otros no estuvieron tan contundentes y algunos salió de frente a defender a Bárcenas, ¿no? Como reticente o poco guerrero contra Bárcenas, creo que os referís a los señores Acebes y Javier Arenas. Y como paladín de Bárcenas defendiéndole, Álvarez Cascos, ¿no? Cascos fue secretario general del PP en los años que el partido despegó y consiguió grandes éxitos, incluida esa primera victoria electoral de Aznar, y salió públicamente en defensa de Bárcenas cuando la Gürtel le empezó a señalar al tesorero. En el sumario se habla de esos 1.000 millones de la etapa de Cascos, hay 2 altos cargos de AENA imputados y hay un tal PAC que cobraba porque las campañas electorales del PP las montara la Gürtel, y no hay más que eso. PAC. 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 Sí, la policía dice que es una persona de gran influencia. Sí, PAC, como Paco Álvarez algo. como PAC. ¿eh? Como PAC. Anda que no. Gracias. Si se lo perdieron, recuperen el podcast, por favor. Que Adiós. aprenderán mucho. Adiós, chicos. Gracias.